Buenas tardes, mi nombre es Vicent Giralt i Burgat. Soy catalán, nací en Cataluña y actualmente vivo en México. Ante todo, muchas gracias al compañero Makosu Sita por su invitación. Gracias a la Associação para o Desenvolvimento Cultural e Direitos Humanos y a los organizadores de esta conferencia por la oportunidad de decir estas palabras. Un saludo fraterno y solidario al pueblo Cabinda y también al pueblo Lunda y los demás pueblos de África, así como todas las personas que escuchen estas palabras. Actualmente soy coordinador de la delegación en México de la Asamblea Nacional Catalana, asociación civil que trabaja por la independencia de Cataluña. Somos más de 100,000 voluntarios y socios. Quisiera presentar hoy el proyecto que iniciamos el año 2020, varios representantes de asociaciones civiles de los pueblos catalán, vasco, ñañú, náhuatl y ayuk, al que este año 2021 se integraron personas de los pueblos Cabinda y palestino. El día 23 de marzo celebramos el Día Internacional de la Autodeterminación de los Pueblos porque es el aniversario del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. De esta manera, visibilizamos este derecho inalienable de todos los pueblos. Más allá de esta celebración, lo que también pretendemos es que esta plataforma sea un espacio de diálogo entre los pueblos, un espacio de intercambio de experiencias y búsqueda de soluciones pacíficas para una convivencia pacífica y respetuosa entre los pueblos del mundo. Tenemos mucho que aprender de nuestra experiencia mutua. Son cientos, miles de años de historia de cada pueblo que ahora podemos poner en común, reflexionar sobre nuestros errores, aprender de los errores de otros y también sumar los aciertos y logros para quedarnos con lo mejor de nuestra sabiduría y ponerla en común. Me gustaría también, si se me permite, hacer unas reflexiones personales. Hoy estamos frente a una sociedad que se fue configurando a través de los siglos con valores materiales y que está enfocada en extraer riquezas de la tierra y del trabajo de las personas para alimentar corporaciones y estructuras de Estado cómplices, que frecuentemente son sus instrumentos, en un torbellino de crecimiento frenético que absorbe toda la energía para crecer a costa de las personas, de los pueblos y de la naturaleza. Estos gigantes no tienen ninguna autoridad y por esto utilizan el autoritarismo para intentar dominar a quienes explotan. Las personas que apoyan o trabajan para estas grandes corporaciones a cambio de míseros sueldos pertenecen también a los mismos pueblos que dichas corporaciones oprimen. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad para cambiar el mundo. Debemos siempre intentar saber para quién trabajamos e investigar cuál es el resultado a largo plazo de nuestro trabajo. Ante esta situación, pienso que debemos ser creativos. Con el trabajo en común entre los pueblos, encontraremos alternativas que nos ayudarán a cambiar individualmente para generar un cambio global. Escuchemos nuestra conciencia, escuchemos a las personas, escuchemos a los pueblos. Hemos de interiorizar que si nosotros respetamos, nos respetarán. En primer lugar, aprender a respetarnos a nosotros mismos y a las demás personas, a los derechos de cada persona. Si cada pueblo respeta a los demás pueblos, respeta su cultura, su lengua, sus derechos, si todas las personas y todos los pueblos respetamos a nuestro planeta, y si en todo momento y ante toda situación somos pacíficos, nuestras acciones son pacíficas, entonces mantendremos un mundo en paz y en armonía.
Parece evidente para unos y no tanto para otros. Pero si practicamos y demostramos este respeto con el ejemplo, estamos iniciando una reacción en cadena. Las personas nos imitarán y rápidamente la conciencia humana se dirigirá hacia un crecimiento positivo y armónico. Estoy seguro que hay muchas experiencias, muchas técnicas, muchos conocimientos que podemos compartir entre los pueblos. Por ejemplo, desde cómo sobrevivir en situaciones precarias, cómo practicar el mercado de proximidad o poner en evidencia al autoritarismo mediante la lucha no violenta, hasta el uso de nuevas tecnologías para crear una república digital. Finalmente, quisiera proponer que entre todos perfeccionemos este proyecto de diálogo e intercambio que hemos iniciado y que seguramente nos superará, siendo una herramienta más para lograr una mejor vida para todas y cada una de las personas del mundo y para todos y cada uno de los pueblos del mundo. Gracias de nuevo por su atención, pero sobre todo gracias por iniciar este pequeño cambio interno en cada uno. Seremos como gotas de agua que llenarán un gran océano de paz. Moltes gràcies, Matondo Beni.